La copa de champán se sentía fría y delicada en mi mano, un marcado contraste con la calidez opresiva del ático. A mi alrededor, el murmullo de conversaciones refinadas y el tintineo de las copas de cristal formaban la banda sonora de mi vida. Era nuestra fiesta de 5º aniversario, la de Alexander, no la mía. Había orquestado cada detalle, desde las imponentes esculturas de hielo que lloraban silenciosamente en bandejas de plata hasta el cuarteto de cuerda que interpretaba una pieza sombría y elegante de Vivaldi. Mi papel, como siempre, era ser el hermoso y silencioso accesorio de su brazo. Me quedé de pie junto al ventanal, contemplando la ciudad que brillaba como un joyero derramado. Esta vista, esta vida, se suponía que sería mi sueño. Hace 5 años, siendo una chica de ojos abiertos y de origen modesto, me enamoré perdidamente de Alexander Thorne. Era mayor, sofisticado y poderoso. Un hombre que construyó imperios y parecía ofrecerme uno. Confundí su posesividad con pasión, su control con cariño. Lara, cariño, estás a la deriva. Su voz, un suave barítono que antes me hacía latir el corazón, ahora se sentía como una correa que tiraba suavemente. Me giré y forcé una sonrisa. Alexander parecía, en cada centímetro, el exitoso gestor de fondos de cobertura que era. Su smoking era impecablemente confeccionado y su cabello oscuro con un tono plateado justo en las sienes, le daba un aire de distinguida autoridad. Su mano se posó en mi espalda, un gesto que parecía íntimo, pero que se sentía como una marca. Admirando la vista, dije en un susurro apenas visible. La vista es interior esta noche, mi amor, corrigió, sin que su sonrisa llegara a sus fríos ojos grises. Mézclate. Circula. La cuenta de Henderson está aquí y parece que a su esposa le gustas. Y ahí estaba. Mi propósito. Para cautivar a las esposas de hombres importantes, para ser un reflejo de su éxito. Fui otra de sus adquisiciones, como el Picasso de la pared o el Aston Martin clásico del garaje, pulido, exhibido, pero al final mío. Hice lo que me dijeron. Me moví entre la multitud, como un fantasma con un vestido de alta costura. Intercambié palabras amables con Victoria Henderson, una mujer cuya sonrisa era tan tensa como su reciente cirugía estética. Reí en los momentos oportunos y asentí con fingido interés ante historias de carteras de valores y casas de verano en los Hamptons. Mientras tanto sentí la mirada de Alexander sobre mí, un auditor silencioso de mi actuación. Las grietas comenzaron a aparecer a medida que avanzaba la noche. Una periodista famosa, conocida por su agudo intelecto y su lengua aún más afilada, me acorraló. Se llamaba Isabel Rossi, y era una de las pocas personas en este mundo que no parecía impresionada por la riqueza de Alexander. Tienes un aura fascinante, Lara, dijo sin perder de vista nada de sus ojos oscuros. Hay una serena intensidad en ti. ¿En qué estás trabajando últimamente? He oído que estudiaste historia del arte. Era una pregunta sencilla, un salvavidas para la persona que solía ser. Una chispa de mi antiguo yo brilló. He estado investigando por mi cuenta sobre la procedencia de algunas piezas renacentistas menos conocidas. Existe una teoría sobre un boceto perdido de Da Vinci que... Lara es una anfitriona maravillosa. La voz de Alexander me interrumpió al aparecer a mi lado, su mano, una vez más, me dolía la espalda. Su proyecto es este hogar, nuestra vida. Ella se encarga de nuestra colección. Soltó una risita condescendiente. Es un trabajo de tiempo completo mantener todo tan perfecto, ¿verdad, cariño? La chispa se apagó, apagada por su despreocupado despido. Los ojos de Isabel se encontraron con los míos, y vi un destello de compasión en ellos antes de ser reemplazado por una fría comprensión. ¿Vio la jaula? Por supuesto, murmuré bajando la vista hacia mi copa de champán. El incidente que lo destrozaría todo empezó con una bebida derramada. Un camarero joven y nervioso, haciendo malabarismos con una bandeja de vasos vacíos, chocó conmigo. Fue un accidente torpe, nada más. Unas gotas de champán cayeron en la manga de mi vestido verde esmeralda. El chico balbuceó una disculpa, pálido de terror. Lo siento mucho, señora. Lo siento mucho. Antes de que pudiera asegurarle que estaba bien, Alexander estaba allí, su presencia repentinamente volcánica. Imbécil, gruñó en voz baja pero cortando el murmullo de la fiesta. ¿Tienes idea de cuánto costó ese vestido? Mira lo que has hecho.
El chico parecía a punto de llorar. Toda la sala se quedó en silencio, todas las miradas fijas en nosotros. Mis mejillas ardían con una humillación mucho mayor que cualquier pequeña mancha en la seda. Alexander, por favor, dije en voz baja, poniéndole una mano en el brazo. Fue un accidente. No es nada. Me quitó la mano de encima, con la mirada fija en el camarero encogido. No es nada. Esto es descuido. Mi casa. Esto es un Valentino. Se giró hacia la organizadora de la fiesta, una mujer severa que rondaba cerca. Que lo despidan. Inmediatamente. Y envía la factura de la limpieza a su agencia. Alexander, basta. Mi voz sonó más firme ahora, cargada de una ira que rara vez me permitía sentir. La injusticia, la crueldad de arruinarle la noche a un joven, y probablemente su trabajo por unas gotas de champán, fue demasiado. Se disculpó. Está bien. Déjalo ir. Entonces se giró hacia mí y la máscara del anfitrión encantador se desvaneció por completo. Vi al verdadero Alexander, el que necesitaba dominar, controlar, castigar cualquier desaire percibido. Sus ojos grises eran como trozos de hielo. Déjalo ir. Repitió con una voz peligrosamente baja. ¿Crees que puedes decidir que es suficiente en mi casa? Tú que ni siquiera tendrías un Valentino para derramar champán si no fuera por mí. El silencio en la habitación era absoluto. Se podría haber oído caer un alfiler sobre la alfombra persa. Sentí las miradas de todos, los Henderson, Isabel Rossi, todos nuestros supuestos amigos clavadas en mí. El corazón me latía con fuerza, como un pájaro frenético atrapado en una jaula dorada. Él se acercó un paso más con el rostro lleno de desprecio. Y entonces lo hizo. Tomó un vaso lleno de agua helada, cubierto de gotas de condensación, de una mesa cercana. Por un instante pensé que se lo iba a tirar al camarero. Pero su mirada estaba fija en mí. Necesitas tranquilizarte, Alara, dijo con una voz que destilaba una calma venenosa. Y aprender a reconocer tu lugar. Y me arrojó el vaso entero de agua helada directamente a la cara. El impacto me dejó sin aliento. El frío fue una bofetada. El agua me corría por el pelo y la cara, empapando el escote de mi exquisito vestido arruinado. Cubitos de hielo resbalaban por mi piel y se rompían en el suelo de mármol a mis pies. Me quedé allí empapada, paralizada, mientras el mundo entero observaba. La humillación era algo vivo, se enroscaba en mi estómago y me subía por la garganta. Vi la mezcla de horror, lástima y fascinación morbosa en los rostros que me rodeaban. Vi al camarero con la mano sobre la boca y los ojos muy abiertos. Vi a Isabel Rossi con el rostro desencajado por el asco. Y vi a Alexander. Estaba allí con una expresión de satisfacción en su rostro, con el vaso vacío aún en la mano. Lo había hecho. Me había puesto en mi lugar, pública y completamente. Les había demostrado a todos, y sobre todo a mí, que yo era su propiedad y que podía disciplinarme como quisiera. Durante 5 años me había doblegado. Me había contorsionado para adaptarme a la forma que él exigía. Había silenciado mis pensamientos, sofocado mis ambiciones y enterrado mi espíritu. Había aceptado las indirectas, el control financiero, el aislamiento de mis viejos amigos. Me había dicho que era el precio de esta vida hermosa y lujosa. Pero mientras el agua fría goteaba de mi barbilla y se acumulaba alrededor de mis tacones de satén, lo supe. No había precio suficiente para esto. El vaso que me lanzó no solo contenía agua. Contenía la verdad de todo nuestro matrimonio. Y finalmente el hechizo se rompió irrevocablemente. No grité. No lloré. No corrí. Lenta y deliberadamente me sequé el agua de los ojos con el dorso de la mano. Miré a Alexander, mirándolo fijamente por primera vez en años. Vi un destello de sorpresa en sus ojos. Esperaba lágrimas, encogimiento, una disculpa. Esperaba que me derrumbara. No me quebré. Salí. Giré sobre mis talones, con la bata empapada pegándose a mis piernas y caminé. No miré a nadie. Pasé junto a los invitados atónitos, junto a las esculturas de hielo que lloraban, salí de la reluciente sala de estar y recorrí el largo pasillo hacia el vestíbulo. Ella era. La voz de Alexander resonó a mis espaldas,
cargada de una ira nueva e incierta. ¿A dónde crees que vas? Vuelve aquí. No me detuve. Llegué al gran vestíbulo de mármol y fui directo a la consola antigua donde guardaba sus llaves. Cogí el juego de llaves del Aston Martin. ¿Qué haces?, preguntó alcanzándome con el rostro enrojecido por la furia y la confusión. Dame esas llaves. Ya me he pasado con esta rabieta. Me giré para mirarlo por última vez. El agua seguía goteando de mi cabello, pero mi voz era seca y firme como una piedra. Esto no es una rabieta, Alexander, dije con mi voz clara y resonando en el vasto espacio. Esto es para siempre. Salí por la puerta principal al fresco aire nocturno, dejando atrás la jaula dorada y a su cruel cuidador. El sonido de la puerta al cerrarse tras mí fue el último que jamás había oído. Subí al coche con el asiento de cuero fresco contra mi espalda mojada, y me alejé de la única vida que había conocido en 5 años. No sabía a dónde iba. No tenía dinero, ni plan, ni a quién llamar. Pero por primera vez en años, era libre. Y mientras conducía por la ciudad dormida, un pensamiento sólido empezó a formarse en los restos de mi antiguo yo. Había intentado humillarme, destrozarme. Había fracasado. Y ahora aprendería lo que costaba enemistarse con una mujer que no tenía nada que perder. Las luces de la ciudad se difuminaban en destellos dorados y blancos mientras conducía, guiado por un instinto más profundo que cualquier GPS. No me dirigía a ningún hotel. Mi nombre no figuraba en ninguna cuenta, mi rostro no aparecía en ninguna tarjeta de crédito. Alexander no pudo congelarse al instante. Era un fantasma en la máquina de su riqueza y ahora me estaba exorcizando. Conduje hacia el único lugar que alguna vez había sentido inequívocamente como mío. Mi antiguo estudio de arte. Era un pequeño espacio polvoriento encima de una librería en una zona de la ciudad que aún no se había convertido en un lujo desangelado. Lo alquilé durante el primer año de matrimonio, en un intento desesperado por conservar un poco de mi identidad. Alexander lo odiaba. Lo llamaba un cuartito de pasatiempos mugriento, y tras un año de constantes menosprecios, dejé que el contrato de arrendamiento caducara, demasiado cansado para luchar por él. Pero el dueño, un señor mayor y amable llamado señor Petrov, me tenía simpatía. Me dijo que si alguna vez lo necesitaba, el espacio era mío. Aparqué el Aston Martin a 2 manzanas de distancia, en un callejón oscuro, detrás de un contenedor de basura. Fue como dejar una nota de rescate a un secuestrador. El coche era un símbolo de todo lo que dejaba atrás. Me quité los pendientes de diamantes y el pesado collar de esmeraldas que Alexander me había regalado por nuestro 3er aniversario y los dejé en la guantera. No quería nada suyo. Luego, con mi vestido de Valentino empapado y arruinado, caminé. El aire de la noche era frío sobre mi piel mojada, y atraía las miradas de las pocas personas que aún estaban afuera. Un grupo de estudiantes riendo, un hombre paseando a su perro. No me importó. Su curiosidad era algo benigno comparado con el escrutinio depredador del mundo de Alexander. Sentí una extraña y salvaje sensación de liberación. Esto era tocar fondo y tierra firme. La librería del señor Petrov estaba a oscuras, pero había luz en el apartamento de arriba. Toqué el timbre temblando. Al cabo de un momento su rostro arrugado, enmarcado por un halo de pelo blanco, apareció en la ventana. Miró hacia abajo con una expresión que pasó de la molestia a la sorpresa y luego a la profunda preocupación. Me hizo entrar sin decir palabra. Subí las estrechas y crujientes escaleras que conducían a su apartamento. Estaba de pie en la puerta, con una bata gastada y los ojos muy abiertos. ¿Ayera? ¿Bourgeois? ¿Qué te ha pasado? La simple y genuina preocupación en su voz fue mi perdición. La serenidad que había mantenido con tanta fuerza durante el viaje se hizo añicos. Un sollozo se me escapó de la garganta y empecé a llorar a mares, sollozos fuertes que me sacudieron todo el cuerpo. El señor Petrov no hizo preguntas. Simplemente me hizo pasar, me sentó en su sofá desgastado, me echó una manta gruesa de punto sobre los hombros y puso a hervir la tetera. Más tarde, envuelta en la manta y bebiendo té dulce y caliente de una taza desportillada, le conté todo. El control, el aislamiento, la constante erosión de mi autoestima y, finalmente, la humillación definitiva del vaso de agua. Escuchó en silencio, su rostro anciano y amable era una máscara de tristeza e ira.
Un hombre que hace esto, dijo finalmente con la voz ronca por la emoción, no es un hombre. Es un abusador. Y un cobarde. Mejor te libras de él, Dorigea. No tengo nada, señor Petrov, susurré, mientras la realidad de mi situación se desmoronaba. Sin dinero. Sin trabajo. Sin dónde ir. Hizo un gesto de desdén con la mano. Tienes un lugar a dónde ir. El estudio. Está vacío. Es tuyo. Y tienes un amigo. Se señaló el pecho con un dedo nudoso. Ya averiguaremos el resto. Esa noche dormí en un catre en el polvoriento y familiar espacio de mi antiguo estudio. Olía a trementina, a madera vieja y a posibilidad. Rodeado de lienzos a medio terminar y del fantasma de mi antiguo yo, sentí un destello de algo que no había sentido en años. Esperanza. Era algo pequeño y frágil, pero era mío. A la mañana siguiente desperté con una claridad tan nítida como un cristal roto. Mi prioridad era sobrevivir. Necesitaba dinero, ropa y un teléfono que Alexander no pudiera rastrear. El señor Petrov, un veterano de una vida más dura en su país natal, fue mi improbable ángel de la guarda. Me prestó $200 en efectivo, una fortuna para él, un salvavidas para mí, y un viejo celular con aspecto de ladrillo y una tarjeta sin prepago. Mi primera llamada fue a la única persona de mi antigua vida que pensé que aún podría estar de mi lado. Lillian, mi compañera de cuarto en la universidad, una diseñadora gráfica muy independiente a quien nunca le había gustado Alexander. Una vez me dijo sin rodeos que me estaba quitando el color. Había estado demasiado cautivado por él como para escucharlo. El teléfono sonó 2 veces. Hola. Su voz, familiar y sensata, me recorrió con una nueva oleada de emoción. Lillian, dije con voz entrecortada. Es Alara. Hubo un silencio atónito. ¿Alara? ¿Qué pasa? ¿Cuál es este número? ¿Estás bien? No, dije con voz temblorosa. Lo dejé. Para siempre. No tengo nada. Ellos. Necesito ayuda. La oí respirar hondo. ¿Dónde estás? Voy a buscarte. 1 hora después estaba en la librería. No se inmutó ante mi apariencia. Todavía llevaba el vestido manchado, ahora cubierto por uno de los suéteres enormes del señor Petrov. Simplemente me abrazó con fuerza, destrozándome los huesos. Gracias a Dios, susurró en mi cabello. Gracias a Dios que saliste. Con Lily los detalles prácticos se resolvieron rápidamente. Me llevó a una tienda de segunda mano y me compró ropa sencilla y práctica para una semana. Vaqueros, camisetas, una chaqueta abrigada. Me llevó a un banco y me ayudó a abrir una cuenta con sus últimos ahorros, un préstamo que juré devolver 1000 veces. Me dio su vieja laptop, y me dio una dirección de correo electrónico que Alexander no conocía. Mi siguiente tarea fue la más abrumadora, encontrar un abogado. Lily conocía a alguien. Es una auténtica tiburón, dijo Lily con sombría satisfacción. Se especializa en acabar con hombres poderosos y abusivos. Se llama Miriam Vance. La oficina de Miriam Vance no estaba en un reluciente rascacielos, sino en un sólido y modesto edificio de ladrillo. Ella misma era una mujer compacta de unos 50 años, con una mirada penetrante e inteligente y un apretón de manos que podía romper nueces. Le conté mi historia sin dejar nada fuera. Le enseñé las fotos que Lily había tomado de mi vestido arruinado, las manchas de agua, la humillación documentada. Le hablé del control financiero, del aislamiento. Miriam escuchó con expresión indescifrable. Cuando terminé se recostó en su silla. Este es un caso clásico de control coercitivo, dijo. La humillación pública es un regalo. Demuestra un patrón de comportamiento ante un tribunal. Pero es poderoso y tiene contactos. Luchará sucio. Intentará presentarte como inestable, una cazafortunas, una pareja incompetente. ¿Estás preparada para eso? Pensé en el agua helada golpeándome la cara, en la mirada de satisfacción engreída de Alexander. No sentí miedo, sino una fría y firme determinación asentándose en mis huesos. Lo soy, dije con voz firme. Quiero el divorcio. Y quiero lo que es mío.
Miriam esbozó una leve sonrisa de aprobación. Bien. Empezaremos con una orden de alejamiento basada en la agresión pública y el patrón de maltrato psicológico. Entonces iremos directo al cuello. Le exigiremos que declare sus finanzas. Con un hombre así, siempre hay esqueletos. Pero primero, dijo suavizando un poco el tono, necesitas un trabajo. Necesitas construir tu propia vida independiente. Es la mejor defensa contra sus afirmaciones de que solo eres una esposa dependiente. Un trabajo. La idea era aterradora y emocionante a la vez. Tenía una maestría en historia del arte que llevaba 5 años acumulando polvo. Mi experiencia laboral consistió en galas benéficas y organización de fiestas. Esa noche, de vuelta en mi estudio, actualicé mi perfil de LinkedIn, que llevaba tiempo inactivo. Recorrí las páginas de empleo. Mi confianza flaqueó. ¿Quién me contrataría? Fue Lily, de nuevo, quien me dio la siguiente esperanza. ¿Recuerdas a Isabel Rossi? ¿La periodista? Estuvo en tu fiesta. Me llamó. Se me heló la sangre. ¿Qué? ¿Por qué? Ella lo vio todo a Lara. Estaba horrorizada. Ha estado buscándote. Cree que tienes una historia que contar. Pero más que eso, ella conoce a todo el mundo. Podría saber de algún trabajo. Estaba recelosa. La prensa parecía peligrosa. Pero la mirada de Isabel esa noche había reflejado compasión, no malicia. Le di permiso a Lily para que me pasara mi nuevo número seguro. Isabel me llamó al día siguiente. Su voz era cálida y directa. Lara, me alegra mucho que estés a salvo. Lo que hizo fue monstruoso. No lo digo como periodista. Lo digo como mujer que ha visto a muchos de estos hombres poderosos salirse con la suya durante demasiado tiempo. Déjame ayudarte. Necesito un trabajo, dije con la voz entrecortada, con una mezcla de esperanza y vergüenza. Puede que tenga lo perfecto, dijo sin dudarlo. Un amigo mío, Julian Croft, dirige Croft & Associates, una pequeña y exclusiva consultora de arte y restauradora. Es brillante, excéntrico y le importa un bledo el estatus social. Le importa el talento con buen ojo. Sé con certeza que busca un investigador y autenticador. Tu tesis de maestría sobre la procedencia renacentista fue revolucionaria. Recuerdo haberla leído hace años. Me quedé atónito. Recordó mi tesis. Un trabajo que Alexander había descartado por considerarlo un ejercicio académico improductivo. Isabel me programó una entrevista para el día siguiente. Me puse mi blazer de segunda mano y por primera vez en años, hablé de arte no como decoración, sino como pasión. Julian Croft era un hombre de unos 40 y tantos años, de mirada amable y distraída, y con manchas de tinta en los dedos. Hablamos durante 2 horas sobre pinceladas, análisis de pigmentos y el boceto perdido de Da Vinci que había estado investigando. No me preguntó sobre mi vida personal, mi periodo sin empleo ni mi marido. Solo le importaba lo que yo sabía. Me ofreció el trabajo al instante. Al salir de su acogedora y desordenada oficina, ubicada encima de una galería en el distrito artístico, sentí una sensación de propósito que no había sentido en media década. Tenía un techo. Tenía un amigo. Tenía un abogado. Y ahora tenía un trabajo. Una vida, por incipiente que fuese, comenzaba a formarse. Esa noche, mientras estaba sentado en el suelo de mi estudio comiendo comida para llevar con Lily, vibró mi nuevo teléfono. Era un número desconocido, pero sabía con absoluta certeza quién era. Respondí. Hola. Hubo una pausa, y entonces su voz, suave como la seda y cargada de una ira cuidadosamente controlada, llenó mis oídos. Ella era. Este juego infantil ya ha durado demasiado. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar. Respiré hondo. Mi antiguo yo habría temblado, se habría disculpado y habría obedecido. Mi nuevo yo sintió una oleada de poder. No tenemos nada de qué hablar, Alexander, dije con voz tranquila. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Colgué, mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de triunfo. Acababa de ganarse la primera batalla de una larga y silenciosa guerra. Él sabía que me había ido.
Sabía que hablaba en serio. Y él sabía que no iba a volver. Las brasas de mi antigua vida estaban frías. Pero de sus cenizas estaba empezando a encender un fuego. Y supe con una certeza que me dio escalofríos y me emocionó que Alexander Thorne eventualmente sentiría su calor. Las primeras semanas en Croft y Associates fueron una mezcla de primeras veces aterradoras y emocionantes. Mi primer sueldo ingresado en mi propia cuenta, una suma que no habría cubierto ni una de las camisas a medida de Alexander, pero que para mí parecía una fortuna. Era la primera vez que hablaba en una reunión, con la voz ligeramente temblorosa al señalar una posible anomalía en la datación por carbono de un paisaje flamenco. Julian simplemente asintió frunciendo el ceño pensativo. Buen hallazgo, Hilaire. Repasémoslo. Fue la primera validación que recibí de mi mente en años, y fue más embriagadora que cualquier champán. Mi mundo, que antes había sido la opulenta y sofocante intimidad del ático y sus circuitos sociales asociados, ahora era el caos desordenado y maravilloso de la consultoría. El aire olía a papel viejo, aceite de linaza y el aroma penetrante y limpio de productos químicos de conservación. Había lienzos apoyados contra las paredes y objetos invaluables junto a tazas de té medio vacías. Era un lugar donde el trabajo era sagrado, pero la jerarquía no. Julián trató al becario que traía el café con el mismo respeto y consideración que les brindaba a los restauradores experimentados. Me entregué por completo al trabajo. Mi proyecto, el que Alexander había descartado tan públicamente, se convirtió en mi santuario. El boceto perdido de Da Vinci. Era una teoría marginal, basada en una serie de vagas referencias históricas y un análisis estilístico del retrato de un noble menor de la época correcta. La mayor parte del mundo académico lo consideró una búsqueda inútil, pero Julian era un romántico de corazón. Me dio el espacio para investigarlo entre mis otras tareas de autenticación. Así es como se hacen los grandes descubrimientos, Hilaire, dijo, mirando un escaneo de alta resolución del dibujo subyacente del retrato. Por personas dispuestas a mirar donde otros se han dado por vencidos. Su fe en mí fue una bomba. Era la antítesis de la crítica constante de Alexander. Donde Alexander se burlaba de mi obsesión, Julian dejaba libros relevantes en mi escritorio con una nota adhesiva que decía, pensé que esto podría interesarte. Mi nueva vida tenía un ritmo. Las mañanas transcurrían en el silencio sepulcral de la biblioteca, las tardes en el laboratorio con lupas y software de imágenes espectrales, las noches en mi estudio con Lily o cada vez más a solas, saboreando la sencilla paz de mi propia compañía. Compré una suculenta pequeña y resistente para mi ventana. Aprendí a hacer una pasta arrabbiata decente. Empecé a dormir toda la noche. El miedo, sin embargo, era un zumbido constante y sordo de fondo. Miriam Vance estaba haciendo su trabajo y la maquinaria legal se ponía en marcha. A Alexander le habían notificado los papeles del divorcio y la orden de alejamiento temporal. Miriam me advirtió que su respuesta sería rápida y desagradable. Y tenía razón. Todo empezó con las cartas. No de Alexander, sino de su abogado, un hombre llamado Sterling Graves. Su nombre era Apartment. Las cartas eran frías, duras y diseñadas para intimidarme. Me acusaban de abandono del hogar conyugal, gastos excesivos, citando el Aston Martin que abandoné y que aparentemente habían recuperado, e inestabilidad emocional. Exigían que devolviera todos mis bienes conyugales, una lista que incluía la ropa que llevaba puesta, ya que técnicamente la había comprado con su dinero. Eran una obra maestra de guerra psicológica, destinada a hacerme sentir como una ladrona y una loca. Miriam no estaba impresionada. El manual de instrucciones habitual, dijo arrojando la última misiva sobre su escritorio. Está intentando ponerte nervioso. Para que cometas el error de contactarlo directamente. No lo hagas. Toda comunicación pasa por mí. Luego llegó el investigador privado. Lo vi por primera vez fuera de la librería, un hombre anodino con un abrigo beige que fingía leer el periódico. Estuvo allí a la mañana siguiente y a la siguiente. Me seguía al trabajo, a veces en coche, a veces a pie. Nunca fue amenazante, solo omnipresente. Un recordatorio silencioso de que me vigilaban. Era inquietante, pero Miriam también me había preparado para esto. Documenta todo, me había ordenado. Le tomé fotos, anotando las horas y los lugares. Yo era un fantasma en su mundo.
Él era ahora un espectro en el mío. El ataque más insidioso, sin embargo, fue el social. Una tarde Lillian irrumpió en mi estudio, pálida de ira. Me lanzó el teléfono. En la pantalla se veía un blog de sociedad, de esos que prosperaban con los chismes del mundo de Alexander. El titular era «Un rey de los fondos de cobertura con el corazón roto, abandonado a su suerte». Era una obra maestra de difamación disfrazada de compasión. Presentaba a Alexander como el esposo devoto y desconcertado, lamentando la repentina e inexplicable partida de su esposa, Hilara. Mencionaba mi conocido temperamento frágil y mi tendencia al aislamiento, insinuando una crisis nerviosa. Citaba a amigos cercanos que estaban muy preocupados por ella, describiéndome como perdido e incapaz de lidiar con las presiones de su vida de alto perfil. No mencionaba el agua que me arrojaban, el control ni la humillación. Me borraban y reescribían sistemáticamente como la mujer inestable que había huido de una vida perfecta. Sentía náuseas. Así era como él ganaría. No ante un tribunal, sino ante la opinión pública. Estaba sentando las bases para desacreditar cualquier cosa que yo pudiera decir en su contra. Hilara, esto es repugnante, exclamó Lily furiosa, paseándose por mi pequeña habitación. Tenemos que hacer algo. Tenemos que decir la verdad. Todavía no, dije con una voz sorprendentemente tranquila. La náusea inicial había remitido, reemplazada por la misma fría determinación. Esto es lo que quiere. Quiere que reaccione. Parecer emocional e errático. Miriam dijo que esto pasaría. Nos ceñimos al plan. El plan era construir un caso irrebatible. Mientras Alexander se dedicaba a desprestigiar a la prensa, Miriam, discretamente, solicitaba citaciones para que entregara sus registros financieros, sus correos electrónicos de trabajo y las grabaciones de seguridad de la noche de la fiesta. Ella construía una fortaleza de hechos y yo estaba concentrado en construir mi propia vida, ladrillo a ladrillo. Unos días después de la publicación del artículo, experimenté una primera experiencia diferente. Julián me pidió que lo acompañara a una visita privada a la casa de un importante coleccionista. Era la primera vez que volvía a sumergirme en ese mundo de riqueza, pero esta vez no era un simple adorno. Yo era un profesional. La casa del coleccionista era tan opulenta como la de Alexander, pero se sentía diferente. El arte en las paredes no era solo un adorno. Era una pasión. La coleccionista, una mujer de mirada aguda llamada señora Davos, escuchaba atentamente mientras Julian hablaba de la restauración de su recién adquirido Goya. Yo estaba un poco detrás de él tomando notas, cuando mi vista se posó en un pequeño dibujo enmarcado en un rincón de la biblioteca. Era el estudio de un caballo. Los versos eran rápidos, potentes, llenos de una energía inquieta que me resultó familiar al instante. Se me cortó la respiración. Era estilísticamente idéntico a los bocetos que había estado estudiando para mi investigación sobre Da Vinci. La procedencia, según la pequeña placa, era de la escuela de Verrocchio. Pero supe con una repentina certeza profunda, que era algo más. Mucho más. Debí haber hecho algún ruido porque Julián y la señora Davos se giraron para mirarme. ¿Él era? Preguntó Julián. Ese dibujo, dije con voz apenas susurrante. Puedo mirarlo más de cerca. La señora Davos, intrigada, asintió. Me acerqué con el corazón latiéndome con fuerza. No lo toqué, simplemente me incliné, estudiando la fluidez de la línea, la técnica específica del rayado, la forma en que el artista había capturado la musculatura del animal. Todo estaba allí. Los sellos distintivos con los que había estado obsesionada durante meses. Escuela de Verrocchio, murmuré, más para mí que para ellos. Conocen la historia del arte, dijo la señora Davos, impresionada. Julián se acercó a mí. Guardó silencio un largo rato con la mirada fija en los míos. Vi el momento en que despertó su curiosidad profesional. Él ha estado realizando una investigación fascinante sobre un tema relacionado, le dijo a la señora Davos con voz cuidadosamente neutral. Es una pieza extraordinaria. Salimos una hora después, con el asunto del Goya concluido. Pero en el coche Julián estaba electrizante. Lo viste, ¿verdad?, dijo agarrando el volante con las manos. El pentamenti, el sombreado a la izquierda. Él era, si es lo que pensamos.
Lo cambia todo, terminé por él, con la mente dando vueltas. El descubrimiento fue monumental en sí mismo, pero para mí fue una señal. Una validación del universo de que iba por buen camino. Mi camino. Cuando volvimos a la oficina, había un paquete esperándome. Era una caja sencilla, envuelta en papel marrón y sin remitente. Se me heló la sangre. ¿Me habría encontrado Alexander allí? La llevé a mi escritorio y con manos temblorosas la abrí. Dentro, escondido en papel de seda, había un pincel perfecto. Era un pincel de pelo de Marta de la más alta calidad, del tipo que había usado en mi época de estudiante, pero que ahora nunca podría permitirme. No había ninguna nota. Levanté la vista confundida, y vi a Julián observándome desde la puerta de su oficina. Me dedicó una pequeña sonrisa tímida. Para cuando estés listo para empezar a crear de nuevo y no solo a autenticar, dijo en voz baja, y luego regresó a su oficina, cerrando la puerta. Sostuve el pincel, su fino pelo suave contra mi piel. Fue un regalo que me vio no como una víctima de Alexander, ni como una investigadora, sino como una artista. Fue lo más amable y comprensivo que alguien había hecho por mí en años. Esa noche, de vuelta en mi estudio, coloqué el pincel en el alféizar de la ventana, junto a la suculenta. Miré mis dos humildes pertenencias y luego las notas de mi investigación sobre Da Vinci esparcidas por el suelo. Pensé en el investigador privado que estaba afuera, en las cartas venenosas de Sterling Graves y en la campaña de desprestigio en la prensa. Alexander intentaba enterrar a la antigua Alera bajo una montaña de mentiras e intimidación. Pero la antigua Alera había desaparecido. En su lugar había alguien más fuerte, más inteligente, impulsada por una furia silenciosa y ardiente. Él estaba construyendo un caso contra un fantasma, una mujer que había inventado. Yo estaba construyendo una vida. Y con el apoyo silencioso de Julian, la destreza legal de Miriam y la chispa de un descubrimiento artístico revolucionario brillando en mis manos, estaba construyendo mi propio arsenal. El andamio estaba en su lugar. Ahora era el momento de levantar las paredes. El aire en la oficina de Miriam Vance olía a viejos libros de leyes y a una nueva determinación. Me senté frente a ella con las manos apretadas sobre el regazo, no por miedo, sino para contener la energía que bullía en mi interior. Extendido sobre su enorme escritorio de roble no había informes legales, sino impresiones de registros financieros, correos electrónicos y una sola fotografía incriminatoria. Está ocultando activos, declaró Miriam con voz nítida y directa. Golpeó con un dedo bien cuidado un complejo diagrama de flujo de empresas fantasma con nombres opacos y offshore. Muchas. No se trata solo de proteger el dinero del divorcio. Esto es sistémico. Mire. Señaló una serie de transferencias de su fondo principal, Ethelred Capital, a una empresa llamada Peregrine Holdings, registrada en las Islas Caimán. Las cantidades son asombrosas, y el momento coincide con unas interesantes presentaciones ante la SEC sobre Ethelred. Me incliné hacia adelante con los números flotando ante mis ojos. Eran solo cifras en una página, pero para mí eran un mapa del alma de Alexander. Avaricia con matices de engaño. ¿Qué significa? Significa, dijo Miriam, con una lenta sonrisa depredadora en los labios, que tu marido no es solo un abusador. Es un fraude. Estas transferencias, si las interpretamos bien, se utilizan para inflar artificialmente el valor del fondo insignia de Ethelred. Está moviendo el dinero en círculos, creando la ilusión de inversiones externas masivas. Es un castillo de naipes. Un escalofrío frío completamente ajeno a la calidez de mi nueva vida, me recorrió. Esta era la grieta en su armadura. No su crueldad, que era cuestión de percepción y él decía que ella decía, sino su avaricia, que era una cuestión de hechos y cifras. ¿Qué podemos hacer con esto? Pregunté en voz baja. No podemos hacer nada directamente. Esto queda fuera del alcance de nuestro proceso de divorcio. Pero dejó la información en el aire. La Comisión de Bolsa y Valores estaría muy interesada, al igual que la prensa financiera. Isabel Ross sí. El nombre apareció en mi mente como un faro. Ella le había ofrecido ayuda. Había visto su verdadera naturaleza. Ya no se trataba solo de mi venganza. Se trataba de la verdad. De evitar que otras personas fueran estafadas por el hombre que creía poder comprar y vender la dignidad humana.
Conozco a alguien, dije. Los ojos de Miriam brillaron. Pensé que podrías. Ten cuidado, Lair. Mantén el anonimato. Usa un teléfono desechable. No dejes rastro digital. Le estás entregando una cerilla encendida. No querrás sostenerla cuando encuentre la dinamita. Esa noche compré un teléfono desechable en una tienda de barrio, 2 barrios más allá. En el silencio sepulcral de una biblioteca pública, llamé. Isabel. Soy Alara. Tengo algo. Pero tiene que ser extraoficial. Por ahora. Ella escuchó con un silencio profundo y atento al otro lado de la línea, mientras le contaba lo que Miriam y yo habíamos descubierto. No le di los documentos, todavía no. Le di la hoja de ruta. Los nombres de las empresas fantasma, las fechas de las transferencias, las discrepancias en los documentos presentados ante la SEC. Esto es explosivo, Alara, suspiró cuando terminé. Si esto es cierto, esto es el fin de mi carrera. Cosas de prisión. Es cierto, dije sorprendiéndome incluso a mí la seguridad en mi voz. Puedo conseguirte la documentación. Pero no puedes proporcionarme la fuente. Todavía no. Entendido, dijo con su instinto de reportera ya en marcha. Empezaré a excavar desde mi lado. Sin hacer mucho ruido. Esta es una gran historia. Hay que construirlo como un muro de ladrillos, pieza por pieza. Al salir de la biblioteca, el teléfono desechable se desmontó y se tiró en botes de basura separados. Sentí un nuevo tipo de poder. No era el poder estridente y violento que Alexander ejercía con un vaso arrojadizo. Era un poder silencioso y paciente. El poder de una sola termita en un vasto rayo dorado. Mientras esta guerra silenciosa avanzaba en un frente, mi propia vida seguía floreciendo en un contraste desafiante. Mi trabajo en la escuela de dibujo de Verrocchio me absorbía. Con el apoyo de Julian, realicé pruebas más rigurosas y no invasivas en los escaneos de alta resolución que la señora Davos nos había permitido tomar. La evidencia se acumulaba. El dibujo subyacente visible mediante reflectografía infrarroja mostraba la misma técnica única de sombreado zurdo presente en las primeras obras conocidas de Leonardo. La tiza negra coincidía con muestras de un cuaderno de notas de Leonardo documentado del mismo periodo. Una tarde Julián me llamó a su oficina. Estaba radiante. Había hablado con los conservadores de la Galería Nacional. Están intrigados. Profundamente intrigados. Han aceptado un simposio privado. Tú y yo presentaremos nuestros hallazgos. Si están convencidos, respaldarán la reatribución. Me sentí mareado. La Galería Nacional. Era el tipo de reconocimiento con el que había soñado siendo un estudiante de posgrado con los ojos llenos de sueños. Un sueño que Alexander había ridiculizado y enterrado sistemáticamente. No sé qué decir. Dime que terminarás las diapositivas de la presentación, dijo con una risita cálida. Es tu trabajo, Calera. Tu teoría. Yo solo soy el facilitador. El día del simposio fue uno de los más estresantes de mi vida. Me puse un traje negro sencillo y elegante que había ahorrado durante semanas. Nada que ver con Valentino, pero era mío. De pie ante los rostros severos y estimados de los curadores de la galería y los historiadores de arte más veteranos, tenía las palmas de las manos empapadas de sudor. Por un momento volví a la fiesta de aniversario, sintiendo el agua fría en la cara y oyendo los jadeos ahogados. Entonces miré a Julián. Me dedicó un pequeño gesto de confianza. Respiré hondo, pulsé el control remoto deslizante y comencé a hablar. No hablé de mi dolor, sino del pigmento y la procedencia. No de mi humillación, sino de las marcas de escotilla y el contexto histórico. Mi voz empezó temblorosa, pero se fortaleció con cada prueba que presentaba. Vi cómo el escepticismo en sus ojos daba paso poco a poco al interés, y luego a la fascinación. Al terminar, hubo un momento de profundo silencio. Entonces la curadora jefa, una mujer con fama de ser extremadamente perspicaz, empezó a aplaudir. Poco a poco, toda la sala se unió a ella. No fue una ovación estruendosa. Era algo mejor. Era respeto. Más tarde, mientras recogíamos nuestras cosas, el curador jefe se me acercó.
Señorita Thorne, ¿o prefiere su apellido de soltera Valois? Valois, dije sintiéndome el nombre extraño y maravilloso. Ella era Valois. Señorita Valois, continuó. Su trabajo es meticuloso y convincente. Aún no estamos listos para hacer una declaración pública, pero cuenta con todo nuestro apoyo para continuar su investigación con miras a una futura publicación en nuestra revista. Este es un logro notable. Salí flotando de la galería. El cielo gris de Londres nunca había lucido tan brillante. Julian me invitó a cenar a un restaurante italiano ruidoso y alegre, un mundo aparte de los asépticos restaurantes con estrellas Michelin que Alexander prefería. Bebimos un tinto de la casa, fuerte y delicioso, y hablamos durante horas de arte, de historia, de todo y de nada. Por primera vez lo vi no solo como un mentor, sino como un hombre. Su pasión era contagiosa, su inteligencia amable y su mirada me hizo sentirme visto, no como un proyecto ni una posesión, sino como un igual. Era la semilla de algo nuevo, algo tierno y verde que brotaba de la tierra helada de mi corazón. No estaba lista para dejarla crecer, todavía no, pero su presencia era un consuelo silencioso. La burbuja de mi felicidad se rompió una semana después. Un mensajero con rostro serio entregó un sobre formal al estudio. Era de Sterling Graves. Alexander interponía una contrademanda de divorcio, alegando mi supuesto abandono constructivo y crueldad mental. Exigía la retención total de todos los bienes conyugales y, de forma escandalosa, que le devolviera el dinero por el robo del Aston Martin y el valor de los regalos que me había apropiado indebidamente, incluyendo las joyas que había dejado en la guantera. Era una táctica de intimidación absurda, pero también una señal. Estaba sintiendo la presión. Mi silencio, mi nueva vida, mi negativa a participar en su campaña de desprestigio lo enfurecía. Esta fue su respuesta, un garrote legal. Le llevé la carta a Miriam. La leyó con una expresión de puro desprecio. Se está desesperando. Sabe que su situación financiera es sólida y está intentando asustarte para que llegues a un acuerdo rápido y discreto antes de que todo se derrumbe. Me miró fijamente. La obra de Isabelle está casi lista. Ya vienen los primeros temblores. ¿Estás listo? Pensé en el agua fría. Pensé en la mirada de Alexander. Pensé en el respeto en la voz del curador y la amabilidad en la de Julián. He estado preparado, dije. El primer golpe no vino de mí, sino del mundo financiero. El artículo inicial de Isabelle, cuidadosamente documentado, cayó como una bomba en una tranquila mañana de martes. No mencionaba a Alexander por su nombre, todavía no. Era un artículo más amplio sobre prácticas cuestionables en la industria de los fondos de cobertura, pero se centraba en los complejos flujos de dinero circulares entre un importante fondo con sede en Londres y una serie de entidades offshore en las Islas Caimán. Los detalles eran demasiado específicos para ser de otra persona. Estaba en el trabajo cuando me apareció la alerta en el móvil. La leí con el corazón latiendo a un ritmo constante y victorioso. No sonreí. No aplaudí. Simplemente cerré la alerta, respiré hondo y volví a analizar la firma espectral de un barniz del siglo XV. El silencio en mi vida duró exactamente 6 horas. Entonces sonó mi teléfono real. Era un número desconocido, pero lo sabía. Dejé que saltara el buzón de voz. Un momento después llegó un mensaje. Alexander, a Lara. Necesitamos hablar. Esto ya pasó. Llámame. Borré el mensaje. Ya no tenía el control. El agua hacía tiempo que se había secado, pero las compuertas que había abierto apenas empezaban a colapsar. Había intentado destrozarme con un vaso de agua. Yo lo estaba destrozando con la verdad. Y esto era solo el principio. El silencio que siguió al artículo de Isabel fue más ensordecedor que cualquier explosión. Durante 2 días el mundo financiero contuvo la respiración. Yo seguí con mi vida con una calma surrealista. Estaba preparando mi presentación para un próximo coloquio de historia del arte. Tomé un café con Lillian e incluso dejé que Julian me convenciera de ir a la Galería Nacional de Retratos, donde conversamos amablemente sobre el uso de la luz en el retrato Tudor. Sabía que era una pieza frágil, una burbuja a punto de estallar. Podía sentir la tensión que emanaba del mundo que había dejado atrás,
un zumbido sordo de desastre inminente. Fue Miriam quien llamó con la noticia. La SEC ha iniciado una investigación formal sobre Etelred Capital, dijo con la voz entrecortada por una satisfacción sombría. Ya es público. La Junta ha obligado a Alexander a tomarse una excedencia temporal. Sentí una fría y limpia sensación de reivindicación. Estaba sucediendo. El castillo de naipes se tambaleaba. ¿Qué significa eso para el divorcio?, le pregunté a mi voz. Significa que su influencia se ha evaporado, respondió ella. Sus finanzas ahora son un libro abierto para los investigadores federales. Su reputación está hecha trizas. Su contrademanda es una broma. Ahora tenemos todas las cartas a leer. Todas. Terminé la llamada y me quedé junto a la ventana de mi estudio, mirando la calle lluviosa. No hubo un grito triunfal ni una oleada de venganza eufórica. En cambio, sentí un vacío profundo y agotador. Esto era lo que yo había deseado, lo que había puesto en marcha, pero la realidad de la destrucción profesional de un hombre, incluso la suya, era sombría. La fachada que había construido con tanta meticulosidad empezó a desmoronarse a una velocidad asombrosa. La prensa financiera, antes aduladora, ahora se enfureció. Isabelle publicó un artículo posterior, esta vez nombrando directamente a Alexander Thorne. Detallaba el esquema de Peregrine Holdings, exponiendo la compleja red de transferencias con una claridad abrumadora. La palabra piratería Ponzi se susurró y luego se publicó. Evité las noticias lo más que pude, pero era imposible escapar del todo. Su rostro, antaño símbolo de un éxito despiadado, ahora aparecía en titulares junto a palabras como fraude y caída en desgracia. Vi una foto de un paparazzi de él saliendo de su oficina, cabizbajo con el rostro convertido en una máscara de furia sombría, rodeado de periodistas que gritaban. El poderoso Alexander Thorne fue abatido. Fue entonces cuando comenzaron las súplicas. La primera llamada llegó tarde en la noche. Estaba repasando mis apuntes del coloquio cuando mi teléfono se iluminó con su nombre. Lo dejé sonar. Me salió una notificación del buzón de voz. En contra de mi buen juicio, escuché. Su voz era diferente. Despojada de su tono refinado y condescendiente, era cruda y tensa. Elara. Por favor. Tienes que devolverme la llamada. Esto es un malentendido. Estas acusaciones son ridículas. Pero me están destrozando. Necesitamos hablar. Podemos arreglar esto. Solo. Por favor. Lo borré. El hombre que me había echado agua para darme una lección ahora me pedía ayuda. La simetría era asombrosa. Los gritos continuaban. A veces enojado, a veces desesperado, siempre exigiendo una respuesta que me negaba a dar. Me llamó desde diferentes números, obligándome a bloquearlos todos. Incluso hizo que Sterling Graves llamara a Miriam, ofreciéndole un generoso acuerdo si emitía una declaración de apoyo a Alexander, avalando su reputación. Miriam me transmitió la oferta con un bufido de desdén. Le dije dónde podía presentar esa oferta en particular, dijo. Sin embargo, la audacia, la verdadera profundidad de su desesperación, se reveló una noche mientras caminaba a casa del trabajo. Un coche largo y negro que reconocí perfectamente se detuvo junto a mí. La ventanilla trasera bajó y allí estaba. Alexander. Parecía mayor. La cana en sus sienes parecía haberse extendido y tenía profundos surcos de tensión alrededor de la boca. Su costoso traje estaba arrugado y la corbata suelta. Los fríos y autoritarios ojos grises ahora estaban ensombrecidos por una mirada frenética y atormentada. Elara, dijo con voz ronca. Sube al coche. Necesitamos hablar. Seguí caminando con el corazón latiéndome como un pájaro atrapado. Esto era una violación. Había encontrado mi refugio. Elara, por Dios. Llamó mientras el coche avanzaba lentamente a mi lado. Para. Mira lo que haces. Me estás arruinando. Me detuve y me giré para mirarlo. La calle estaba tranquila, bañada por el resplandor anaranjado de las farolas. No estoy haciendo nada, Alexander, dije con voz fría y clara en el aire de la tarde. Tú construiste esto. Te lo hiciste a ti mismo.
A mí mismo, espetó, perdiendo la compostura. Tú y ese periodista víbora. Sé que están detrás de esto. ¿Es su venganza por un poco de agua derramada? Están destruyendo el trabajo de mi vida por un momento de frustración. Un poco de agua derramada. Un momento de frustración. La minimización me dejó sin aliento. Todavía no lo entendía. Nunca lo entendería. Me humillaste para demostrar que te pertenecía a mí, dije, con la voz temblorosa, no de miedo, sino de una rabia fría y pura. No solo tiraste agua a Alexander. Tiraste a la basura 5 años de mi vida. Tiraste a la basura mi confianza, mi amor propio. No puedes llamarlo un momento de frustración. Ahora déjame en paz. Me di la vuelta para irme, pero sus siguientes palabras me paralizaron. Te amo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, grotescas y sin sentido. Me giré lentamente con una sonrisa amarga en los labios. No, no lo haces. Te encanta la idea de mí. La esposa tranquila y obediente que hizo que tu hogar fuera perfecto y nunca te contestó. No me amas. Ni siquiera me conociste. Su rostro se arrugó. La ira se desvaneció, dejando tras de sí una vulnerabilidad impactante y cruda que nunca antes había visto. Por un fugaz instante no vi un monstruo, sino a un hombre destrozado. Alara, por favor, susurró y para mi horror, sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. Lo siento. Lo siento por la fiesta. Estaba estresado. Había bebido demasiado. Perdí los estribos. Fue un error terrible y estúpido. Por favor, perdóname. Ven a casa. Podemos arreglar esto. Te necesito. Hugo. La disculpa. La súplica con la que una vez, en mi dolor más profundo, fantaseé. Pero al escucharla ahora, en este contexto, sonaba hueca. No era una disculpa por los años de control, por la destrucción sistemática de mi espíritu. Era una disculpa por un error táctico que lo había llevado a su propia caída. Lamentaba haber pulsado el botón que activó mi mecanismo de autodestrucción, el que nunca supo que tenía. Lo miré al hombre que había tenido mi mundo entero en sus manos y me había apretado hasta creer que me rompería. Sentí una punzada, no de lástima, sino una profunda y cansada comprensión de lo pequeño que era en realidad. Es demasiado tarde para disculparme, Alexander, dije con voz suave pero definitiva. No tengo un hogar al que regresar. Tú te encargaste de eso. Le di la espalda y caminé hacia los cálidos e iluminados escaparates de la librería del señor Petro. No miré atrás. Oí subir la ventanilla del coche y un momento después, el motor ronroneó al alejarse de la acera. No me sentí triunfante. Me sentí limpio como si su desesperada actuación hubiera sido una purga final, limpiando hasta el último resto de su veneno de mi organismo. El agua que me había lanzado tenía como objetivo degradarme. Las palabras que acababa de pronunciar tenían como objetivo manipularme. Ninguna de las dos cosas había funcionado. Él se estaba desmoronando, tanto en público como en privado. Y yo, por fin, ya verdaderamente libre. La venganza ya no era algo que tuviera que buscar activamente. Fue una consecuencia o un resultado natural de sus propias acciones al encontrarse con el objeto inamovible de mi negativa a quebrantarme. Subí las escaleras hacia mi estudio, el familiar aroma a libros viejos y trementina me dio la bienvenida. Tenía una presentación que terminar. Tenía una vida que vivir. Alexander Thorne era ahora un fantasma de una vida pasada, y sus súplicas eran solo el sonido del viento que sacudía las ventanas de una casa que ya se había quemado hasta los cimientos. El coloquio se celebró en una sala de conferencias revestida de madera del Real Instituto de Arte, un lugar que olía a sabiduría ancestral y a nueva ansiedad. Me quedé entre bastidores con mis notas aferradas a mis manos húmedas, escuchando el murmullo apagado del público. Estaba abarrotado. La combinación de una posible revelación histórica del arte y la notoriedad de mi nombre, ahora salpicado públicamente por los periódicos de escándalos financieros, había resultado ser un atractivo irresistible. Julián apareció a mi lado, una presencia tranquilizadora. ¿Lista?, preguntó con voz tranquila. Están aquí por el circo, murmuré con el estómago revuelto. La esposa despechada que encontró un Da Vinci.
Están aquí, la corrigió con suavidad, porque eres brillante. Lo demás es solo ruido. Recuerda quién eres en esta sala. Eres una historiadora de arte de Lara Valois. No la X cualquier cosa de Alexander Thorne. Sus palabras fueron un salvavidas. Respiré hondo, me ajusté la chaqueta de mi sencillo traje profesional y subí al escenario. Las luces cegaban, reduciendo al público a un mar de siluetas. Por un instante aterrador, me quedé paralizada. Entonces encontré el podio, ajusté el micrófono y comencé a hablar. Me llamo Lara Valois. Empecé, mi voz clara y fuerte, resonando en el silencio del pasillo. Y hoy quisiera presentar pruebas que sugieren que un dibujo atribuido durante mucho tiempo a la escuela de Verrocchio es, de hecho, una obra temprana del mismísimo maestro, Leonardo da Vinci. Presioné el control remoto. Una imagen de alta resolución del dibujo llenó la pantalla detrás de mí. Las líneas poderosas y fluidas del caballo parecían latir con vida. Y entonces me perdí en ellas. El miedo desapareció, reemplazado por la fuerza pura y estimulante de mi pasión. Les expliqué la reflectografía infrarroja, el análisis de pigmentos, las comparaciones estilísticas y la documentación histórica. Les hablé del sombreado zurdo y del singular esfumato de las sombras. Ya no era una víctima, una esposa fugitiva ni una vengadora. Era una experta en mi campo y dominaba la sala. Las preguntas que siguieron fueron agudas, inquisitivas y escépticas, propias de un verdadero académico. Las respondí todas con la mente despejada y concentrada. Defendí mi tesis punto por punto. Mi confianza crecía con cada reto que enfrenté. Vi muestras de acuerdo, miradas de intenso interés. Las tenía. Al acercarse el final de la sesión, el moderador, un venerable profesor de Cambridge, tomó el micrófono. Una presentación notable, señora Valois. Argumentó con meticulosidad. Esto, por supuesto, generará un debate importante, pero sin duda ha impulsado la conversación de forma profunda. Fue lo más parecido a una ovación de pie que el mundo académico estatal permitía. Una oleada de aplausos, cálidos y respetuosos, llenó la sala. Al bajar del escenario, me temblaban las piernas de alivio y triunfo. Julián estaba allí con el rostro iluminado de orgullo. Estuviste magnífica, dijo, y la calidez en sus ojos era para mí, a Lara, no para mi historia. El resultado fue un torbellino. Estaba rodeada de colegas, periodistas y comisarios, todos con ganas de hablar y hacer más preguntas. Entre la multitud vi a Isabelle Rossi, quien me dedicó una pequeña sonrisa orgullosa y un discreto gesto de aprobación con el pulgar. Ella tenía su historia y yo la mía, y ambas se estaban desvaneciendo al mismo tiempo. Entre las felicitaciones, un hombre se me acercó. Era alto, de rostro amable y curtido, y manos callosas de artesano. La señora Valois. Gabriel Thorne. El nombre me dio un vuelco. Thorne. Lo siento. Tartamudeé. El hermano de Alexander. Dijo con voz tranquila y firme, me gustaría hablar contigo si tienes un momento. Me puse en guardia al instante. ¿Era esta otra táctica de Alexander? Enviar a ese pariente aparentemente amable a pedirme compasión. Debió haber visto la sospecha en mi rostro. No estoy aquí por él, dijo rápidamente. Estoy aquí por ti. Lo que acabas de hacer ahí fue increíble. Y necesito disculparme. Intrigado y receloso, lo llevé a un rincón tranquilo de la cafetería del instituto. Nos invitó a un té y se sentó con aspecto incómodo. Nunca me ha gustado el hombre en el que se convirtió mi hermano, empezó sin preámbulos. El dinero, el poder. Lo corrompieron. Retorcieron algo dentro de él. Nuestro padre se parecía mucho a él y a nuestra madre. Bueno, ella tenía una mirada parecida a la que vi en los tuyos en esa foto del periódico de la fiesta. No dije nada, solo lo observé. Cuando vi esa foto de él echándote agua encima, negó con la cabeza, con la mandíbula apretada. Me avergonzaba. Avergonzado de ser de su sangre. Quise extender la mano, pero no sabía cómo. Pensé que sería una intrusión. Me miró con ojos serios. Lo que te hizo es imperdonable. ¿Y este lío en el que está metido con su empresa? Se lo merece todo. Solo.
Quería que supieras que no todos en esa familia son unos monstruos. Y lo siento. Lamento lo que te hizo pasar. Sus palabras fueron una bomba que no sabía que necesitaba. Fue un reconocimiento, desde la fortaleza de su propia familia, de que me habían hecho daño. Que yo no era el loco. Gracias, Gabriel, dije con voz suave y genuinamente agradecido. Eso significa mucho. Hablamos un rato más. Era ebanista y vivía una vida tranquila en el distrito de los lagos, lejos del lujo y la avaricia del mundo de Alejandro. Era el anti-Alejandro. Amable, realista, genuino. Su visita fue como una bendición, una ruptura definitiva con mi vínculo con el apellido Thorne de la forma más positiva posible. Cuando regresé a mi estudio esa noche, entusiasmado con los acontecimientos del día, me esperaba otro mensaje. Esta no era de Alexander, sino de su abogado, Sterling Graves. Su tono era radicalmente diferente. La intimidación había desaparecido, reemplazada por una formalidad forzada. Señora Valois, mi cliente está dispuesto a aceptar todos los términos de su solicitud inicial de divorcio. El acuerdo, tal como usted lo describió, no lo impugnará. Solo solicita que el proceso concluya lo más rápido y discretamente posible. Leí el mensaje 2 veces. Luego se lo reenvié a Miriam con una sola línea. Ganamos. Se acabó. Al menos la batalla legal. Se había rendido. La humillación pública, la investigación de la SEC, el desmoronamiento de su reputación. Habían quebrantado su voluntad de luchar contra mí. Mi silenciosa y metódica guerra de desgaste había terminado en una victoria incondicional. Me senté en el suelo de mi estudio, sintiendo el silencio agobiándome. La ira que me había alimentado durante meses se había esfumado, dejando tras de sí un vacío inmenso y silencioso. Había querido arruinarlo y lo hice. Había querido mi libertad y la tuve. Había querido mi carrera y estaba floreciendo más allá de mis sueños más locos. Entonces, ¿por qué me sentía tan vacío? Un suave golpe en mi puerta me sobresaltó. Era Julián. Sostenía una botella de champán y 2 copas, con una sonrisa vacilante en el rostro. Pensé que podríamos celebrarlo como es debido. A menos que estés harto de las multitudes. Lo dejé entrar. Sirvió el champán, y las burbujas burbujearon alegremente. Chocamos nuestras copas. Por una guarida de Valois, dijo mirándome fijamente. Y su luz brillante e innegable. Al mirarlo a la bondad y el apoyo inquebrantable en su rostro, sentí que el vacío dentro de mí comenzaba a llenarse. No con venganza ni con triunfo, sino con algo más. Algo apacible y esperanzador. La revelación estaba completa. El Da Vinci perdido había salido a la luz. Y así finalmente lo hice. El mundo ahora me conocía no como la esposa humillada de Alexander Thorne, sino como una guarida de Valois. El nombre se sentía como mío. La vida se sentía como mía. Por primera vez, el futuro me parecía completamente y emocionante. La rendición del bando de Alejandro fue absoluta. El divorcio se concretó con una eficacia rápida y clínica que resultó decepcionante tras meses de guerra silenciosa. El juez dio el golpe de gracia y se acabó. Recibí una indemnización justa, incluso generosa desde cualquier punto de vista objetivo. Una suma que me garantizaría la independencia financiera de por vida. Parecía menos un premio y más una reparación por una condena de 5 años de prisión. Transferí una parte importante de inmediato a Lilian y al señor Petrov, devolviéndole su generosidad con intereses que jamás podrían cubrir mi deuda. El dinero era una herramienta, nada más. No podía sanar las cicatrices, pero podía construir un futuro sobre ellas. Usé parte de ese dinero para conseguir un piso en condiciones, soleado y cerca de la librería, con una habitación que pudiera dedicar como estudio. Lo primero que desempaqué fue el pincel de Julián, colocándolo con orgullo sobre una mesa de trabajo nueva y limpia. La segunda fue mi suculenta, que pareció animarse con la nueva luz. Mientras tanto, mi vida profesional se disparó. El artículo académico que publiqué sobre el boceto de Davos, como se conocía entonces, generó un intenso debate, pero puso mi nombre en el mapa para siempre. Ya no era una curiosidad. Era una voz controvertida, pero respetada, en el mundo del arte.
Julian me ofreció una colaboración plena en la consultora, lo cual acepté. Trabajamos codo con codo, y nuestro ritmo profesional evolucionó hacia algo profundo e intuitivo. La discreta atracción entre nosotros, antes un zumbido de fondo, se estaba convirtiendo en una corriente constante y cálida. Fue en una ventosa tarde de otoño, mientras catalogábamos una nueva adquisición, una colección de dibujos prerrafaelitas de una belleza cautivadora, cuando finalmente le dio voz. Elara, dijo con voz suave sacándome de mi examen de un estudio a lápiz de Rossetti. Conozco el momento. Conozco tu historia. Pero ya no puedo fingir. Lo que siento por ti es más que una simple admiración profesional. No me tocó, simplemente se quedó allí, con los ojos llenos de una esperanza vulnerable, tan distinta del brillo posesivo de Alexander. No pido nada. Solo necesitaba que supieras que te valoro y valoro tal como eres. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de liberación. Yo también te veo, Julián, susurré. Y yo. Yo también lo siento. No fue una declaración apasionada, sino un reconocimiento silencioso. Una puerta se abrió entre nosotros, sin la presión de apresurarnos. Fue el comienzo de algo construido sobre el respeto y la pasión compartida, un mundo aparte del torbellino de intensidad y control que había caracterizado mi primer matrimonio. Esta nueva paz, esta felicidad ganada con tanto esfuerzo, se sentía frágil. Y una parte de mí sabía que no quedaría sin respuesta. Alexander estaba hecho cenizas, pero las cenizas aún pueden doler. La llamada llegó un domingo lluvioso. Estaba acurrucado en mi sofá, dibujando distraídamente mientras Julian leía en el sillón de enfrente. Desconocía el número, pero tenía una calidad diferente a las que Alexander había usado antes. Parecía definitiva. Respondí con voz cautelosa. Hola. Se oyó una larga exhalación al otro lado. Elara. Era él. Pero la voz era una ruina de lo que había sido, hueca, desprovista de toda potencia y pretensión. Gracias por responder. ¿Qué quieres, Alexander?, pregunté con tono monótono. Julián levantó la vista del libro con expresión preocupada. Le hice un pequeño gesto tranquilizador. Sí. Titubeó y oí el leve tintineo de un vaso. Estaba bebiendo. Se acabó. Todo. La sé que está presentando cargos. La Junta me expulsó definitivamente. El divorcio. El dinero. Se acabó. O se acabará. No dije nada. Dejé que el silencio se extendiera, testimonio de las consecuencias que había causado. Estoy solo, susurró, y el sonido fue desolador. Realmente solo. No me queda nada. De nuevo permanecí en silencio. No era mi responsabilidad llevar esa carga. Pienso en esa noche todos los días, continuó con las palabras un poco arrastradas. El agua. La mirada en tu cara. Fui un tonto. Un tonto orgulloso y estúpido. Pensé que te estaba poniendo en tu lugar, pero solo les estaba demostrando a todos lo insignificante y patético que era en realidad. Fue la primera cosa sincera y sin adornos que me había dicho. Ya no había manipulación en ello, solo una claridad sombría y autodespreciativa. Lo siento, Alara, dijo, y sus palabras estaban cargadas de un dolor genuino y desgarrador. No por el negocio ni por el dinero. Por ti. Por lo que te hice. Por cada día de esos 5 años. Te destrocé, ¿no? Lo intenté al menos. Y lo siento muchísimo. La disculpa que una vez anhelé por fin había llegado. No era la súplica performativa de un hombre acorralado, sino la confesión cruda y rota de un hombre que por fin había visto el desastre que había creado. Y para mi sorpresa, no sentí nada. Ninguna satisfacción. Ninguna reivindicación. Solo una pena profunda y distante. No me quebraste, Alexander, dije con voz tranquila pero clara. Me doblegaste e intentaste sofocarme, pero no me quebraste. Me fui. Y construí una nueva vida. Lo sé, dijo con voz entrecortada. Lo vi. El arte. Los papeles. Eres brillante. Siempre lo fuiste.
Simplemente fui demasiado cobarde para admitirlo. Temía que tu luz hiciera mi oscuridad demasiado evidente. La revelación me impactó. Era lo más cerca que había estado de la verdadera autoconciencia. Esta no es una conversación que debamos tener, dije con suavidad pero con firmeza. El pasado ya pasó. Estamos divorciados. No queda nada que decir. ¿Podrás perdonarme algún día? La pregunta fue una súplica lanzada al vacío. Lo pensé. De verdad. El perdón no es absolución. Fue una liberación. Y me di cuenta con una paz asombrosa, de que ya lo había liberado. Ya no tenía poder sobre mi corazón ni sobre mi mente. Te perdono, Alexander, dije. No por ti. Por mí. Para poder ser libre. Pero el perdón no significa que podamos tener una relación. No significa que podamos estar en la vida del otro. ¿Entiendes? Se oyó una respiración larga y temblorosa al otro lado de la línea. Sí, dijo con voz áspera. Entiendo. Gracias. Por eso. Por todo lo que eras antes de que lo arruinara. Adiós, Alera. Adiós, Alexander. Terminé la llamada y dejé el teléfono sobre la mesa. La lluvia golpeaba suavemente la ventana. Julián me observaba, con el libro olvidado en su regazo. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Miré a mi alrededor, mis bocetos en la pared, mis libros en la estantería, al hombre que me veía como a un igual sentado frente a mí. Sentí la firmeza de mi propia vida bajo mis pies. Lo estoy, dije, y lo decía en serio. Por fin estoy bien. El capítulo estaba cerrado. La venganza fue completa, no porque él estuviera arruinado, sino porque yo estaba completa. Él estaba a la deriva en las cenizas de la vida, que había construido sobre mentiras y crueldad. Y yo por primera vez estaba anclada. Anclado en mi trabajo, en mis amistades, en este nuevo y tierno amor y sobre todo, en mí mismo. La tormenta había pasado. Las aguas finalmente, afortunadamente, estaban en calma. La primera exposición que lleva mi nombre, Hilera Bagua, Procedencia y Percepción, se inauguró una fresca tarde de primavera. Se celebró en una moderna galería de paredes blancas, un espacio colaborativo que Julian y yo habíamos ayudado a comisariar. La pieza central fue, por supuesto, el boceto de Davos, ahora oficialmente autenticado y expuesto bajo una luz suave y concentrada que hacía que la línea centenaria pareciera respirar. A su alrededor se encontraban mis propias obras, no los tímidos lienzos a medio terminar de mi antiguo estudio, sino piezas atrevidas y texturizadas realizadas con técnicas mixtas. Fragmentos de antiguas páginas financieras, superpuestos con capas de color. Impresiones de marcos dorados rellenos de tierra seca y agrietada. Una serie llamada Watershed que exploraba la transparencia, el reflejo y las manchas que dejaba. Era mi historia contada no con palabras, sino con pigmento y papel. Era mi venganza transformada en recuperación. La galería estaba abarrotada. Vi a Lilian radiante del brazo del señor Petrov, quien parecía más orgulloso que si yo fuera su propia hija. Vi a Miriam Vance bebiendo champán con una mirada de intensa satisfacción. Vi a colegas y críticos con expresiones que mezclaban curiosidad y admiración. Y vi a Julián, mi ancla, moviéndose entre la multitud, pero su mirada siempre volvía a mí, una presencia constante y cálida. Ya no era la mujer que había estado sumida en la humillación. Yo era la artista que había extraído la belleza de las ruinas. Allí estaba, con un sencillo vestido naranja sangre que me había comprado, y me sentí total y completamente yo misma. Fue entonces cuando lo vi. Estaba de pie en un rincón oscuro cerca de la salida, como si estuviera a punto de salir corriendo. Alexander. Parecía más delgado, casi demacrado, vestido con un sencillo traje de confección que le colgaba holgado. La imponente presencia había desaparecido, reemplazada por una fragilidad palpable. No miraba la obra de arte, sino a mí. Nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la sala. No había ira en su mirada, ni súplica, ni manipulación. Solo una profunda y agotada tristeza y algo más. Un respeto incipiente y terrible. Vio la prueba de mi mundo, un mundo que había construido sin él, un mundo que me celebraba por mi mente y mi alma. Era un fantasma en el festín de mi vida y lo sabía. No se acercó.
Simplemente asintió lentamente, casi imperceptiblemente. No era una disculpa ya dada y aceptada. Era un reconocimiento, una rendición a la verdad de que yo era y siempre había sido más de lo que él jamás podría comprender. Entonces se dio la vuelta y se escabulló en la noche, desapareciendo tan silenciosamente como había llegado. Sentí un último y silencioso clic dentro de mí, como la última pieza de una cerradura encajando. No había lugar para él allí, ni siquiera como un espectro de mi pasado. El espacio, esta vida, era mía. Más tarde, cuando la multitud empezó a dispersarse, Julián me encontró junto al boceto de Davos. Estaba aquí, dije en voz baja, no como una preocupación, sino como una constatación. Vi, respondió Julián, encontrando su mano en la parte baja de mi espalda, un toque de apoyo, no posesivo. ¿Estás bien? Más que bien, dije, volviéndome hacia él. Sentí definitivamente que se estaba desvaneciendo de mi historia para siempre. Nunca fue el protagonista, Alara, dijo Julián con voz suave. Era solo el conflicto que obligaba a la heroína a encontrar su verdadera fuerza. Sonreí, acercándome a su toque. ¿Y qué pasa con la heroína ahora? Dijo con los ojos entrecerrados, puede disfrutar de su final feliz, que para que conste, se parece mucho a un principio. Salimos de la galería mucho después de que todos se hubieran ido, el conserje cerró las puertas tras nosotros. El aire de la ciudad era fresco y dulce. Caminamos sin hablar, tomados de la mano con los sonidos de la ciudad como un zumbido lejano. Llegamos a mi piso, el lugar que era mi santuario, mi creación. Preparé té y nos sentamos en el suelo de mi estudio, rodeados por los fantasmas de mi pasado y la vibrante evidencia de mi presente. El pincel que me había dado estaba en un frasco sobre mi mesa de trabajo, junto a un lienzo nuevo a medio terminar, una pieza ondulante y esperanzadora, llena de luz y movimiento. Te quiero, Alara, dijo Julián, con palabras sencillas y seguras en la silenciosa habitación. Lo he hecho por un tiempo. Miré a este hombre que había visto mis pedazos destrozados y no había intentado devolverme a mi antigua forma. Simplemente había creado un espacio para que yo pudiera recomponerme en la nueva forma que eligiera. Amaba a la erudita, a la artista, a la superviviente. Amaba a todas las mujeres en las que me habían obligado a convertirme, y a la mujer que finalmente era libre de ser. Yo también te amo, Julian, dije, y las palabras me hicieron sentir como si volviera a casa. Era un amor diferente. No era el torbellino vertiginoso y peligroso que conocí con Alexander. Era más tranquilo, más profundo, una llama firme que calentaba en lugar de consumir. Se construyó sobre la base del respeto mutuo y una pasión compartida por las cosas bellas, rotas y auténticas de la vida. Pasaron los meses, luego un año. Mi trabajo seguía ganando reconocimiento, pero la fama parecía secundaria ante la profunda satisfacción del trabajo en sí. Julián y yo construimos nuestra vida juntos, una sociedad en toda la extensión de la palabra. Viajábamos por trabajo, discutíamos sobre pinceladas durante el desayuno, pasábamos domingos tranquilos leyendo el periódico en un silencio confortable. Era una felicidad ordinaria y extraordinaria. Escuché fragmentos sobre Alexander en las noticias financieras. Los cargos de la SEC se mantuvieron. Le impusieron una multa monumental, le prohibieron trabajar en la industria de por vida y recibió una sentencia de prisión suspendida. Desapareció por completo de la vista pública. Gabriel, el hermano, de vez en cuando me enviaba una postal desde su taller en Los Lagos, sin mencionar a Alexander, simplemente compartiendo conmigo un trocito de su mundo apacible. Aprecié la conexión, un único hilo sano que conectaba con un pasado que, de otro modo, habría cortado. Una tarde estaba limpiando una caja de cosas viejas de mi trastero cuando la encontré, escondida en el fondo. Una foto de nuestro segundo aniversario. Estábamos en un restaurante, Alexander sonreía con su encantadora sonrisa pública, y yo lo miraba con una mirada que ahora reconocí como desesperada esperanza. La esperanza de que si era lo suficientemente perfecta, lo suficientemente tranquila, lo suficientemente hermosa, él finalmente me vería, me amaría, me valoraría. Sostuve la fotografía un largo instante. No había dolor, solo una pena lejana por la joven que había sido, intentando encontrar su valor en el reflejo de un espejo roto. No lo quemé ni lo destrocé. Eso le habría dado demasiada potencia. Simplemente lo tiré al contenedor de reciclaje. Era solo papel. Era solo un fantasma.
Esa noche estaba en mi estudio con las luces de la ciudad centelleando fuera de mi ventana. Miré mis manos, manos que habían temblado bajo un vaso de agua arrojado, manos que habían aferrado el volante de un coche de huida, manos que habían autenticado cuidadosamente una obra maestra perdida, manos que ahora creaban arte propio. Eran las mismas manos, pero eran diferentes. Eran más fuertes. Me había echado agua para humillarme, para empequeñecerme. Pensó que me destrozaría. Pero el agua con el tiempo también puede revelar. Puede lavar la mugre, puede erosionar la piedra más dura, puede revelar la verdadera forma de las cosas bajo la superficie. La humillación había borrado la ilusión de la vida que vivía. La erosión de mi espíritu había revelado una fuerza de granito que nunca supe que poseía. Y al final, toda aquella experiencia me reveló mi verdadero yo. Me fui para siempre. Lo arruiné. Había suplicado perdón. Y ahora, bañada por la luz tranquila y diferente de mi propia felicidad, por fin podía decir que todo aquello era cosa del pasado. La historia había terminado. Mi vida era mía. Y apenas comenzaba. El final.